Periodismo Animal es presentado por Da Naturaleza, cosméticos naturales, orgánicos y veganos. Cosmética sin crueldad animal, no testeados en animales y sin ingredientes de origen de los mismos. Informate en Mercedes 922 o por el teléfono 2901-1502. Periodismo Animal todos los martes de 18 a 19 horas, a través de 88.7 FM Ciudadela. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Periodismo Animal. Un gusto estar con ustedes a través de 88.7 FM Ciudadela, como todos los martes. Este programa es presentado por Da Naturaleza, productos naturales con sello vegano. Bueno, primero que nada, decirles que hemos recibido un montón de mensajes por perros atados en plena lluvia, tormenta y frío que estamos pasando aquí en el Uruguay. Les pedimos, por favor, tengan en cuenta que los animales también sienten. No pueden dejar animales atados con esta tormenta, se pueden morir de hipotermia. Yo sé que las personas que hacen eso es porque son irresponsables y las personas que denuncian esa situación quieren colaborar. Lo que les pedimos desde Periodismo Animal es que se animen a golpear la puerta, a tocar el timbre de las personas que tienen animales en ese estado, a hablar con alguna ONG del departamento en donde se encuentren y por favor, si les es posible, acercarles algo y ponerles como un techo, al menos de forma provisoria, y tratar de hablar con las personas que los tienen en ese estado. Sabemos lo difícil que es. Hemos recibido infinidad de mensajes. Hace momentos me comuniqué con Mary Brown, directora de Animal Help, y me dijo lo mismo, que es impresionante la cantidad de gente. Vamos a seguir, estamos en invierno, vamos a seguir con frío por varios días más. Aparentemente la lluvia mañana empieza a disminuir, por lo menos en el departamento de Montevideo. Esperemos que en todo el Uruguay. Y por favor, no dejen animales atados a la intemperie. Ya no sabemos cómo decirlo, lo hemos publicado, lo repetimos, esto es parte de la tenencia responsable. Y bueno, desde Periodismo Animal lo más que podemos hacer es seguir difundiendo esto y seguir pidiéndoles a ustedes la colaboración. Así que bueno, de esta manera damos comienzo al programa de hoy, que bueno, estamos por un lado contentos porque nuevamente vamos a tener como invitado, que ya está en línea con nosotros. Él es Luis Sarmiento, director de Latinoamérica, para Latinoamérica de Animals International, encargado de poner fin a las exportaciones en pie y fundador y director de ALA, Animales Latinoamérica. Muchas gracias, Luis, por estar nuevamente con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, secundo lo que acabas de decir, pilas con los perritos, no hay que dejarlos atados, sobre todo en época de temporal. Aquí cuando hace mucho frío también pasa lo mismo, aunque aquí no tenemos un invierno tan frío como el de ustedes, pero igual estamos muy alto en la montaña. Entonces, la recomendación, te agradezco por haber hecho esa recomendación a todos los oyentes. Muy bien, les recordamos que Luis se encuentra en Colombia y bueno, él ahora está mostrándome que estamos con climas diferentes, pero entendemos que la problemática es a nivel general. Entonces, bueno, este llamado de atención, por suerte, vale para todos los oyentes, como decía Luis. Y bueno, también queremos informar a la audiencia de FM Ciudadela que los últimos martes de todos los meses vamos a dedicarlo a entrevistar y a hablar de distintos temas con Luis Sarmiento, porque tenemos muchísimo para hablar. El tema que vamos a hablar hoy, estuvimos hablando del programa pasado, pero hoy vamos a profundizar un poco más y además lo vamos a hablar de una manera como para poder también subirlo luego a YouTube con imágenes, porque muchas veces lo que las personas no les llega por los oídos, les llega por lo visual. Entonces vamos a combinar luego lo que hablemos hoy en un video que vamos a subir a YouTube más adelante, no sé, en unos días. ¿Verdad, Luis?
Así es. Y de pronto las personas que están escuchando y que nos escucharon la última vez, de pronto va a haber unos temas que ya saben o ya escucharon, pero la idea es como hacer un resumen, retomar y luego empezar a hablar de otros, de varios temas relacionados con todo lo que es la exportación en pie. La exportación en pie, antes de empezar, pues sí quiero comentar, no es algo exclusivo de esta región latinoamericana, es algo que sucede en todo el planeta, pero hay 3 grandes ejes de donde se exportan animales: Australia, Latinoamérica y Europa, y la mayoría van a Oriente Medio. Sin embargo, también hay otros países como Sudáfrica que exportan ovejas, y allá también están dando una batalla fuerte en el ámbito legal para prohibir que las compañías exportadoras sigan mandando esta cantidad de animales y sometiéndolos a esta tortura, a esta crueldad, para que sean utilizados como alimento en países de Oriente Medio. Exactamente. Esto nos lleva a hablar de los barcos de la muerte, porque fue lo que nombramos en el programa pasado, y si bien hubo personas que nos escucharon y nos acompañaron, porque después hicimos una parte por Instagram en vivo, queremos recordarles y también que Luis Sarmiento le comentes a la audiencia de qué se trata esto que estamos nombrando y cuál es tu objetivo desde la organización en la que trabajas. Bueno, las exportaciones en pie son una práctica bastante antigua, vieja. Tiene tiene 40 años. Y consiste en transportar diferentes animales, diferentes tipos de ganado de países productores hacia aquellos países donde no existen hatos, por ejemplo, de bovinos. Entonces, en países como Turquía, Egipto, las poblaciones de bovinos son muy pocas y ellos le compran animales vivos a diferentes proveedores como Australia, como Brasil, como Colombia, como Uruguay y como diferentes países europeos. Digamos que hace 40 o más años la tecnología no era tan eficiente como hoy en muchos sentidos, por supuesto, y en ese momento digamos que se aceptaba que hubiera ese transporte de animales, pero además no era tan masivo como ahora. No era como por ejemplo la última vez yo les mencioné que a finales del año pasado salió un barco desde Cartagena, Colombia, hacia Irak con 21,000 animales. Solamente el hecho de imaginarse un barco con 21,000 seres sintientes, apiñuscados, hacinados, prácticamente no se pueden mover y no se pueden echar simultáneamente como lo sugieren los expertos de bienestar animal. Ya se podrán imaginar cuáles son las condiciones que están viviendo durante 30 días. Entonces, esto es lo que es la exportación en pie. Entonces, una de las principales razones que lo hacen es porque esos países no tienen hatos ganaderos, entonces necesitan carne para alimentar a su pueblo. Pero también había otras razones, como por ejemplo la razón cultural. Básicamente a las personas les gusta comer carne fresca, ir no sé cómo dirán allá, aquí se dice fama, que es como la tienda donde venden la carne. Carnicerías, decimos acá en Uruguay. Bueno, la carnicería. Entonces, a la gente de allá le gusta ir a la carnicería y saber que el cuerpo que está ahí sin vida para la venta es recién faenado, o sea, está recién muerto. Otra razón, porque en esos países de Oriente Medio hay un procedimiento específico para sacrificar al animal, según lo establece el Corán, y es lo que conocemos como procedimiento halal. Bueno, y puede haber otras razones que hace muchos años eran válidas para llevar animales vivos. Hoy en día
ninguna de las anteriores tiene validez. Primero porque la tecnología ha avanzado mucho y exportar carne en lugar de animales vivos es una práctica demasiado común en muchos países, incluidos Uruguay, incluido Colombia. La carne se puede exportar congelada o refrigerada. Y es más, como dato curioso, prácticamente todos los países que importan animales en pie también importan carne. Entonces, por ese lado, ya no hay ninguna justificación para seguir sometiendo a los animales a este maltrato. En el tema de que al comensal le gusta comerse esa carne fresca, yo siempre me he preguntado, ¿cómo hace la persona cuando se come su bistec para saber si es un animal que lo mataron ayer o que la carne llegó congelada hace 15 días? O sea, yo creo que eso es imposible, porque ya ha pasado por el proceso de cocción en la olla y todo eso, y yo creo que es imposible que se sepa. En la parte del sacrificio, la mayoría de países que exportan carne tienen personal capacitado en sacrificio halal, que es más, de los países que piden la carne mandan a estas personas para que capaciten o simplemente para que vayan a ese lugar a hacer ese corte. Entonces, o sea, uno ve que razón tras razón todas se van cayendo al piso, y hoy en día, lo repito y lo voy a seguir repitiendo, no hay justificación para que se sigan manteniendo enviando a esos animales bajo estas condiciones y sometiéndolos a este trato inadecuado. La única razón que sigue siendo válida y la razón por la cual se siguen enviando animales vivos a otros países es una razón económica. Eso tiene que quedar súper claro. Son intereses económicos los que prevalecen por encima de el bienestar de los animales, por encima del maltrato al cual son sujetos y por encima de algunas maneras como sacrifican a los animales en ciertos lugares de ciertos países, que también está documentado. Entonces, el resumen de todo esto, que ya no debería pasar, es simplemente porque hay intereses económicos de las compañías que exportan. Exacto. Con esto queremos que quede bien claro para la audiencia de Periodismo Animal, dado que nosotros promovemos el veganismo, promovemos que la gente no se alimente de animales, que nosotros no estamos de ninguna manera avalando que se realice esto. Al contrario, justamente estamos entrevistando a Luis Sarmiento porque él está buscando la prohibición, el fin de la exportación de ganado en pie. Obviamente Uruguay es un país que vive de la ganadería y difícilmente logremos o se logre a través de cualquier organización que se deje de exportar carne. Entonces, lo que estamos hablando es exclusivamente de las exportaciones en pie por las condiciones brutales en las que viajan los animales, que ahora Luis nos va a describir un poco más, y por las condiciones en las que los que logran sobrevivir el viaje mueren luego que llegan a su destino, con el pretexto de ser carne fresca para consumo de las personas del lugar, pero el trasfondo, por lo que nos está explicando Sarmiento, es para tener un ahorro económico. Bueno, muy bien, continuamos en 88.7 FM Ciudadela. Recuerden que nos pueden escuchar a través de cualquier computadora o celular, entrando al sitio web www.fmciudadela.com, y desde cualquier parte del mundo nos pueden escuchar. Aquí en Uruguay son las 18:21, tenemos un día horrible, tormenta, lluvia, frío, mucha humedad, va a seguir bajando la temperatura. Les recordamos que estamos hablando con Luis Sarmiento sobre la exportación de ganado en pie, y ahora habíamos quedado que luego de la pausa que tuvimos le voy a dar la palabra nuevamente a Luis para que nos describa un poco cómo es
el tema de los barcos llamados barcos de la muerte. ¿Cómo es hoy en día eso? Bueno, entonces, sí, los barcos de la muerte, o también llamados barcos apestosos, porque por ejemplo, cuando llega un barco de carga a Montevideo, la gente no tiene que contarse, llegó el barco a recoger animales, simplemente empieza a invadir la ciudad un olor que es una mezcla de excremento y orina, y ese olor empieza a meterse por las calles, por las casas, y mucha gente cuando he ido a Montevideo me dice, claro, nosotros sabemos cuando está cargando animales porque el olor es prácticamente insoportable. Entonces por eso también se llaman barcos apestosos, pero yo prefiero llamarlos barcos de la muerte porque los animales que entran en ese barco tienen la sentencia de muerte firmada, no sin antes pasar por 26 o 30 días de una tortura indescriptible. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante estos? O sea, y no doy un número exacto de días porque pues varía, depende de la distancia, depende del mar, depende si ahí, digamos, paran en algún lugar para abastecerse, o si hay una inspección de policía, por ejemplo, en el caso de los animales que van desde Colombia hacia Egipto, pasan por España, y por lo general paran los barcos que van de Colombia, no son barcos colombianos, los barcos que van de Colombia con ganado colombiano, y precisamente hace un mes hubo 2 casos reportados, que ahorita más tarde podemos ahondar un poquito en ese tema, 2 barcos, la policía hizo inspección buscando narcóticos. Entonces, se sabe que Colombia tiene una reputación muy triste por el tema de los narcóticos, pero es importante anotar que la policía y las autoridades españolas hicieron estas inspecciones, y yo digo, no pararon los barcos porque sí, tenían que tener lo que llamamos un soplón, que les digo, allí puede haber algo, pero pues no lo puedo afirmar porque la policía no encontró nada, pero no encontró nada porque no buscara, sino porque los perros que olfatean la droga, dicen ellos en el artículo que leí, el hedor era tan fuerte que tuvieron que usar trajes especiales con respiradores para poder hacer una inspección de lo que pudieron. No encontraron nada, pero bueno, eso es un tema en el cual, si nos queda tiempo hoy, podemos ahondar, o si no, lo dejamos para otro programa. Entonces, el proceso de carga puede ser varios días. Como les digo, todo varía, todo varía porque puede ser 4.000 animales o pueden ser 20.000 animales. Yo sé que de Uruguay también salen barcos con bastantes animales. Entonces, desde que empiezan los animales a entrar al barco, y mientras los demás cargan, pues ya se empieza a mezclar el sustrato, o sea, la cama, lo que hay en el piso para acolchonar un poco este piso metálico duro al cual no están acostumbrados estos animales. Empieza a mezclarse con las heces, con orina, con el mismo alimento que se va regando en el piso, con el agua que tienen los bebederos, y se va formando toda esta masa, y por supuesto que tiene un olor bastante fuerte, y a medida que entran los animales se repite y es como exponencial. Se aumenta el olor, se aumenta la cantidad de desecho, y cuando el barco zarpa ya empieza a ser caótico todo, no solamente por el olor, no solamente porque el agua se empieza a contaminar y la comida igual, sino porque los animales cada vez van quedando más, se les dificulta cada vez más moverse, porque mientras más animales, la clave del negocio es que tienen que mandar muchos animales para que sea económicamente viable. Entonces los animales ya empiezan, los más tímidos, hay que tener en cuenta que son, digamos, en el caso específico de los animales que van para Oriente Medio, son toros. Ellos consumen toros, y son toros enteros, animales que no hayan sido mutilados, porque así lo exige
la tradición de ellos. Entonces son animales que se encuentran con otros desconocidos, es como si nos meten a nosotros con personas de otra región que no conocemos, y desde ya hay un nerviosismo imperando entre ellos, pero además los más débiles o los más tímidos, como lo estaba diciendo, no alcanzan el agua porque pues tienen que desplazar a los demás para poder llegar a los bebederos que están, es como un corredor. Sobre el corredor están los bebederos y los comederos para facilitar que las personas que van disponiendo de esto lo sirvan, pero los animales también, a la profundidad, también hay animales que no están cerca al bebedero y al comedero. Tengo que medio explicar esto porque pues yo no he entrado a un barco de estos, pero he visto las fotografías y me han explicado claramente veterinarios que han trabajado en los barcos cómo funciona el tema. En fin, entonces hay unos que no alcanzan o que no pueden simplemente porque no les permiten los demás animales moverse y no van a estar frescos, no van a estar, van a tener sed, van a tener hambre. Hay animales que son más pequeños y al echarse otros animales los pueden pisar. O sea, voy hacia los accidentes. Los accidentes están a la orden del día, no solamente por pisotones, sino también por las instalaciones de los barcos, que son muy agresivas. Son barcos construidos casi siempre con otro propósito, no el de transportar animales. Entonces, muchos barcos que ya no servían para la industria, por ejemplo, de transportar vehículos o de transportar carga, son adecuados para transportar animales. Pero esto no significa que hayan sido construidos específicamente para esto y pensando en las necesidades etológicas del animal. Entonces, el animal está entrando en un medio totalmente hostil para él. Entonces, exactamente. Y también escuchando lo que vos decís, que es tremendo, porque sé que has estado aquí en Uruguay y has brindado conferencias con material informativo sobre lo que estás hablando. En Periodismo Animal estuvimos presentes hace poco tiempo, ahora cuestión de un año más o menos, y vimos también fotos y algunos videos de ese material que vos describías, que te ha llegado, de lo que sucede adentro de los barcos, y es tremendo porque además el sufrimiento que tienen los animales durante el viaje, la falta de atención veterinaria, el hacinamiento, el miedo, el pánico, porque son animales que además de que van a morir de una manera espantosa, que eso lo vamos a hablar en breves minutos, durante el viaje sufren horrible, o sea, van estresados, con hambre, con sed, con frío también, porque al caer en esa mugre que ellos mismos generan, con su propia materia fecal, orina, todo lo que vos describiste hoy, terminan mojados, terminan enfermándose, algunas veces incluso animales que iban sanos inicialmente terminan muriendo en el camino, ¿verdad? Por el hacinamiento. Entonces es terrible. Por eso es que Luis Sarmiento es encargado de poner fin a las exportaciones en pie para Latinoamérica. Y bueno, nosotros queremos ayudar desde Periodismo Animal con la difusión de toda esta barbaridad de que se está pasando desde hace muchos años, y no queremos que existan más esos barcos. Nos encantaría que nadie más comiera carne y que no hubiera que exportar ganado, pero lamentablemente sigue sucediendo, y encima ganado en pie. Así que bueno, te doy la palabra a Luis nuevamente porque quise hacer ese paréntesis. Bueno, listo. Bueno, vamos a seguir un poco con lo que sucede durante los viajes. A medida que avanza el tiempo, pues los animales se lastiman. Como ya lo dije, el ambiente del barco es totalmente hostil, y he visto fotos de los barcos tienen, algunos, mientras más grandes, tienen ascensores. He visto animales con las patas atrapadas cuando el ascensor baja. En las rejas, cuando las abren, las cierran, el animal se echa y queda atrapado la pata. Se puede ver cualquier cantidad de situaciones, y un veterinario que nunca ha viajado en
en un barco de estos, pues va a ser una casuística totalmente nueva para él, porque esto solo sucede en los barcos. O sea, cuando ve a uno que a un toro se le quede aprisionado, la pata aprisionada debajo de un ascensor, en ningún lado. Entonces es una casuística muy, muy específica, y por eso es tan importante que la gente entienda o más bien que los gobiernos entiendan, que las autoridades entiendan que lo que sucede aquí no se puede prever, que hay muchos casos que no se pueden prever y que realmente es el momento de terminar con esta actividad. A medida que los animales se accidentan, pues se infectan, porque el medio es un medio sucio, como ya lo hemos conversado. Entonces los animales, los toros, se enferman en las rodillas. Si se pegan muy duro también van a tener ahí unas laceraciones. Conjuntivitis está a la orden del día para muchos animales. En fin, el veterinario que vaya a bordo no da abasto con tanto caso. Entonces él tiene que tomar la difícil decisión de a cuáles atiendo, a cuáles no, y a cuáles hay que poner a dormir cuando ya la situación sea más grave. Y con esta breve descripción van a pasar 26 o 30 días en los cuales los animales se ven envueltos en este ambiente. Perdón que repita tanto la palabra animal, pero no tengo otra manera de expresarlo. Sí. Después de este tiempo, que como ya lo dije, depende del país destino y de las condiciones del mar, y de que el barco no tenga fallas mecánicas y no se vare, porque todo puede suceder en alta mar, donde eso es, quisiera decir tierra de nadie, pero es mar de nadie, cualquier cosa puede pasar. Cuando llegan a los países importadores, viene como una segunda etapa de lo que les pasa a estos individuos. Tengo que también ser muy, muy claro, la manera como lo sacrifican no es la misma para todos. O sea, en Turquía, por ejemplo, hay unas condiciones mejores. O sea, eso es muy difícil de hablar, porque es que morir, uno no puede clasificar una muerte como esta muerte es mejor que la otra, porque todos los que van en el barco van a morir. Hay unos animales que, digamos, corren con la suerte de llegar a no es que no sé, lo estoy expresando como debería, pero es para que no me malinterpreten. Llegan a un matadero donde muy probablemente su muerte es más rápida y menos angustiante. Esto no significa que sea bueno, o sea, no estoy de acuerdo con esto para que quede muy claro, pero hay que ser muy, muy claros en el tema de que hay otros animales que van a unos mataderos con unos estándares mucho más bajos. Y en países como Egipto, como Irak, no hay leyes ni de protección animal ni de sacrificio humanitario. Entonces, lo que les espera a estos animales realmente, a los que llegan a estos lugares que estoy describiendo, pues es de pronto muchísimo peor que lo que ya vivieron durante 20 y tantos días en el mar. Entonces, si quieras hacer algún comentario. Sí, lo que quería comentar es, en realidad es todo terrible lo que estamos escuchando, porque lamentablemente luego de un viaje infernal en el sentido de infierno, porque es como ir en un barco bueno, como ya se llama, barco de la muerte, ¿no? El tema, te juro que escuchándote lo del olor, claro, me resulta secundario frente a todo lo que sufren los animales ahí adentro, sabiendo además que cuando llegan a algunos países de destino, como los que decías recién, que no tienen ningún protocolo a la hora de darles la muerte para consumo humano, es lamentable. Por ejemplo, nombraste Egipto e Irak, que no tienen un protocolo en los mataderos. Entonces, bueno, ¿nos podés contar un poquito
para que la gente tome conciencia y que quede claro que por eso es que se está trabajando para que esto se prohíba, para que los animales que lamentablemente van a morir, para que la gente los coma, arriba de que tienen un viaje terrible, pasan espantosos, se mueren en el camino, se enferman, se sienten angustiados. O sea, no sé si la palabra es angustiados, pero se sienten mal porque son seres vivos, son seres sintientes. Los animales sufren también ese viaje, lo padecen. Y encima llegan a un lugar donde los matan de la peor manera. A ver, vamos a hablar de lo que pasa cuando llegan a esos supuestamente mataderos que no tienen regulaciones ninguna. Así es. Creo que fue el año pasado que logramos transmitir en Televisión Uruguaya una nota en un noticiero sobre este tema. Mostramos imágenes que fueron obtenidas por investigadores de Animals International en dos o tres diferentes mataderos de Egipto, precisamente. Y todos me impactaron muchísimo, pero para que la audiencia, digamos, entienda lo que sucede, en un lugar, de pronto era un comprador minorista, llevaba varios, digamos, 4 o 3 animales en una camioneta, parqueaba en lo que aquí llamamos el andén, no sé cómo se llama ya, es como ese espacio que queda entre la calle y la edificación, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí descargaban los animales, pero no había rampa. Entonces unas personas se subían a la camioneta con dagas, con cuchillos, machetes, con elementos cortopunzantes para usarlos para que ellos se bajaran. Ustedes imagínense cómo es un animal de un toro con esa estructura que tiene, que está acostumbrado al pasto, a la tierra, tener que brincar de un vehículo al piso de cemento. Ellos no están acostumbrados a dar esos saltos tan grandes. Por supuesto, los animales caen y caen mal, se lastiman y sigue la angustia, y ese animal inmediatamente es tumbado al piso. Y estoy hablando, están en la calle, ¿no? En la vereda, están en plena vereda, carros pasando por la calle, transeúntes viendo lo que sucede, pero como si no pasara nada, es algo normal. Y en plena vereda pasan a hacerle el corte en el cuello, y el de sangre sucede ahí mismo en la vereda. O sea, esto en temas de no solamente es macabro, sino también es un tema de salud pública. Y este ejercicio se repetía con todos los animales que iban literalmente empujando para que brincaran del carro. Los que no podían, los que no brincaban, los amarraban y los levantaban y los botaban al piso. Y las personas que estaban arriba de la camioneta, muchos eran niños, con cuchillos, punzaban a los toros para que ellos mismos se bajaran por su cuenta. Esto que narro aquí de pronto no es entendible hasta que uno vea lo dramático que es el video. Un niño de 10 años con un cuchillo, insertándolo en el ojo o en el ano de un toro que realmente no sabe y está mal ubicado por qué está ahí, pero lo está haciendo, pero sin ningún remordimiento, sin dársele nada, porque está acostumbrado a eso. Eso es lo que él ha visto y lo hace como rutina. Pero más allá, me sorprende, por ejemplo, los transeúntes que tampoco se asustan ni se conmueven ni sienten compasión por el animal que están a punto de degollar. Entonces, pues aquí no vamos a entrar a criticar culturas ni nada de eso, pero todo el proceso, como ya lo hemos visto, desde que el barco zarpa hasta que el animal muere, está mal.
O sea, no estamos haciendo las cosas bien. Esos animales son seres sintientes, como ya lo ha repetido varias veces Laura, y son animales que, estoy hablando en plural, pero no, realmente no es en plural, nos están dando su vida para alimentar, para vestir o lo que sea. Y ahora vuelvo y hago la acotación. No estoy de acuerdo con esto, no como carne, pero es una realidad. Y no entiendo cómo puede haber tanta indolencia y tanta negligencia de parte de las autoridades para hacer el ojo ciego a esta actividad. Eso es uno de los muchos videos que hemos documentado, pero antes de seguir me voy a contar otro que es igual de dramático, pero es para esta época que sucede, porque cuando los países exportadores envían animales para marzo, o sea, los animales que salen en marzo, muy seguramente estos animales van a ser utilizados a finales de julio o en agosto para el festival un festival que se llama el EID. Se me olvidó cuál es el nombre, ahora me acuerdo mientras sigo hablando. Lo que sería la traducción, decís vos, lo que sería... No, se llama EID, es un festival, creo que se llama el Festival del Sacrificio, pero voy a pensarlo ahorita si no es el nombre. Y digamos que en su esencia este festival tiene una finalidad, digamos, que es buena, que es dar de comer al hambriento, al que no tiene medios para comprar. Y entonces en este festival muchos de estos animales que ya han pasado una cuarentena y han sido engordados son sacrificados precisamente para las familias, para mucha gente, para que mucha gente coma durante el festival. Uno de los mataderos que se documentaron también en Egipto muestra un grupo de aproximadamente 12 toros que son llevados hacia un rincón de la edificación donde no pueden escapar, rodeados por aproximadamente 15 o 20 personas, dentro de las cuales también hay niños con sus celulares filmando como si fuera un show, y empiezan, para lograr degollar a los toros, primero los tumban, pero para que el animal se tumbe en medio de ese frenesí, todos están oliendo la muerte, porque la sangre está por el piso, están todos agitados, están excitados, están con susto. Empiezan a cortarle los tendones uno por uno para que los animales no se puedan sostener y caigan. Van cayendo y los van degollando, y todos los demás toros saben que ese es su destino, porque están viendo y lo están oliendo y están escuchando a sus compañeros cómo mueren. Entonces, repito, no hay palabras para describir esto, pero es una mezcla entre indolencia, es algo macabro, es algo, no sé, dantesco, infernal. Y así sucede durante todo el video, van hasta que todos los tumban a todos y los matan a todos. Entonces, si esa es la manera como van a alimentar al pueblo, si ese es el procedimiento que hay que realizar, no, pues, y no quiero hacer comentarios nuevamente sobre la cultura, pero no puede ser que bajo la justificación de un festival de estos el animal tenga que sufrir de esta manera. No tiene ninguna justificación. Aparte hay una contradicción, porque atrás de una supuesta buena causa, que es alimentar a muchas personas, lo hacen de una manera brutal, porque en primer lugar lo que están haciendo es asesinar a sangre fría animales indefensos, que además ya vienen bueno, estos me decís que pasaron por una cuarentena y fueron engordados, pero que ya pasaron el estrés del viaje, y además mueren de una manera horrible. La gente lo disfruta, es como una especie de sadismo. Yo tampoco quiero juzgar, pero no me entra en la cabeza pensar que haya
intervención incluso de menores. Esto tendrían que ver las autoridades a nivel también internacional de cómo permiten que participen niños en estas actividades, creando así futuros adultos asesinos de animales o también perdiendo totalmente la empatía hacia la vida de los demás seres sintientes, como son en este caso, hablamos de los toros, pero también hay otros casos. Habrá gente que dice, bueno, pero eso no tiene nada que ver con Uruguay, que nos importa si sucede en Egipto y aparte los toros no salen de Uruguay. Bueno, les quiero decir que desde Uruguay también se exporta ganado en pie y también tienen finales horribles, que hoy no nos va a dar el tiempo de hablar de eso, pero vamos a dedicar un día a un programa a hablar específicamente, que ahí sí, Luis, te voy a pedir buscar material específicamente de Uruguay para que también presentarlo a las autoridades aquí en Montevideo, a ver qué se puede hacer para prohibir esto, porque no puede ser que haya un lavado de mano por parte de los empresarios o por parte de las autoridades que digan, bueno, no, pero después que el barco zarpó, como hablábamos en el programa pasado, después que sale el barco con el ganado, bueno, ya no es asunto nuestro lo que pasa después. Te doy la palabra nuevamente y te doy unos minutos también para redondear, así después yo me puedo despedir de la audiencia y ya presentamos los temas que vamos a hablar a mediano plazo contigo, porque vamos a seguir con esto hasta que nos escuchen las autoridades. Bien, bueno, sí, estos dos casos que describí son con animales uruguayos, Son casos de animales. Sí, son toros uruguayos que han sido llevados a Egipto, ambos casos. Y por eso fue... Y esto fue lo que se mostró en el noticiero de televisión del año pasado. Sí, son toros uruguayos, se quedó muy claro. Y se demostraba la caravana para que las autoridades se dieran cuenta que esto es verdad y que efectivamente son animales criados en Uruguay. Entonces, estos casos son de animales uruguayos. Bueno. Okay. Es triste, es interesante y triste ver cómo las autoridades realmente se lavan las manos al decir que una vez salen los animales, ellos libran responsabilidad, pero nuevamente vamos a aclarar, la Organización Internacional para la Sanidad Animal, OIE por sus siglas, tiene unas recomendaciones mínimas, o sea, no son recomendaciones difíciles de alcanzar, son muy, muy básicas, entre las cuales está la responsabilidad del país exportador en velar por el bienestar del ganado que vaya en esos barcos, desde el embarque hasta el desembarque, hasta llegar a su destino. Entonces no es tan cierto que una vez los animales se van, nosotros no podemos hacer nada. Por supuesto que pueden asegurarse que los animales, que haya menos carga para que los animales puedan echarse simultáneamente. Puede asegurarse que el sustrato o la cama sea suficiente para que los animales no se lastimen. Puede enviar en cada barco una cantidad suficiente de veterinarios para lograr calmar de alguna manera el maltrato de los que se afectan durante el viaje. Pero más allá de todo esto, el gobierno puede fácilmente darse cuenta de esto y hacer una transición, prohibir esta actividad, que la verdad es que va a ser fácilmente reemplazada por la comercialización de carne, porque ya existe. O sea, nosotros no le estamos proponiendo algo nuevo para lo cual tengan que invertir una cantidad de tiempo y dinero. Uruguay ya exporta carne, entonces es solamente una transición. Pero mientras más rápido suceda, menos animales se van a someter a esta tortura, a este infierno sobre el mar. Sobre el mar y en el destino, sí. Y en su destino, por supuesto. Entonces, sí queda, o sea, quiero recalcar aquí, antes de terminar, dos temas. El primero, no estamos promoviendo la venta de carne ni el consumo de carne. Queremos detener la exportación de animales en pie. Y como todo, hay procesos, ¿no? Para
para llegar a ese momento en que la gente no consuma carne, va a llevar un tiempo. Segundo, sí es responsabilidad del gobierno exportador, porque yo siempre he puesto un ejemplo. Tú vas a un almacén, tú vas a un supermercado o a cualquier almacén en Montevideo y tú compras lo que hay. Tú no compras lo que no hay, porque, por supuesto, porque este almacén no se especializa en eso. O sea, tú no vas a un supermercado y dices, quiero un par de zapatos, ¿verdad? Entonces, si Uruguay solamente vende carne, pues le van a comprar carne. Es sencillo. No, y este comentario lo hago porque aquí en Colombia, una de las personas, digamos, de los directivos del gremio ganadero, dice, es que nosotros, lo que nos piden nosotros damos, pero eso no es así, porque cuando uno va a cualquier comercio, uno solamente pide lo que están ofreciendo. Si el país no ofrece animales en pie, pues nadie los va a comprar. Si el país ofrece carne de una buena calidad, lo van a comprar. Entonces, siempre se salen por la tangente, con unas disculpas, con unas frases que son como si estuvieran selladas en piedra por todas las autoridades de los diferentes países exportadores. Es como si entre ellos se pasaran el documento con las mismas frases, disculpa. Una vez el barco zarpa, no podemos hacer nada. Es que nosotros damos el producto que nos piden. Entonces, salgámonos de esas líneas y seamos un poco más humanos, un poco más empáticos. El ganado, o sea, todo lo que exporta en cuanto a exportaciones en pie, los toros, las vacas, las cabras, las ovejas, todos son seres sintientes. Y nosotros tenemos, más aún en estas épocas de pandemia, darnos cuenta que estamos como estamos por el trato inadecuado al que sometemos a los animales. Cambiamos el chip, démosle la vuelta. Ya es momento de dejarlos descansar, de tratarlos de una mejor manera, porque es que nosotros compartimos el planeta con ellos, nosotros no somos dueños del planeta. Entonces ya es el momento de cambiar nuestra actitud centrada en el Homo sapiens, que controla a todos los demás, y darles a ellos un respiro. Este planeta necesita un respiro. Muy bien. Bueno, con estas palabras, muchas gracias. Luis Sarmiento estuvo con nosotros. Para quienes nos empezaron a escuchar con el programa empezado, de todas maneras, el audio del programa de hoy próximamente lo vamos a compartir en YouTube también, con imágenes que se refieren a esto que estuvimos hablando. Y bueno, te damos las gracias nuevamente. El último martes de julio vamos a continuar hablando, porque esto tiene muchísimos subtemas. Esto es como a grandes rasgos lo que sucede, y bueno, y sabemos que hay varios países involucrados en esto, y no queremos, desde Periodismo Animal obviamente no apoyamos esta actividad. Ojalá se prohibiera el consumo de carne, pero como explicaba recién Sarmiento, ya que los animales los tienen que viajar así, bueno, que por lo menos se cambien las condiciones en primera instancia, que las autoridades hagan algo. Muchas gracias por habernos acompañado, Luis. La verdad que... Gracias a ustedes. Bueno, tu tiempo y aporte siempre es muy importante. Y bueno, y a la audiencia recordarles que nos reencontramos el próximo martes por más información. Vamos a hablar con una psicóloga forense el martes que viene. Sabe que ya tenemos el tema medio armado, pero lo vamos a anunciar en unos días. Gracias, Esther Ferreira en control.